En el programa de hoy, cardenales hacen llamado a la paz en medio de la tensión entre Estados Unidos e Irán. Ayuda a la iglesia necesitada señala que el 2019 fue uno de los años más sangrientos para la historia de los cristianos. Obispo realiza en Chile misa de desagravio en iglesia quemada. Gracias amigos por estar con nosotros en EWTN Noticias. Bienvenidos al programa, soy Eddie Rodríguez Moreno. Empezamos el programa de hoy contándoles que el patriarca de la Iglesia Católica Caldea en Irak hizo un llamado a Estados Unidos e Irán para que dialoguen y eviten un derramamiento de sangre. En el contexto de la crisis entre Estados Unidos e Irán, a raíz de la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque realizado por el país norteamericano el pasado 2 de enero, el patriarca de la Iglesia Católica Caldea, Luis Rafael Sacco, hizo un llamado a ambas partes para que dialoguen y eviten un mayor derramamiento de sangre a una población ya agotada. Y es que hace poco se lanzaron misiles en la zona verde de Bagdad, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos, y en una base militar al norte de Irak, donde están desplegados soldados estadounidenses sin causar víctimas. Ante esto, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos seleccionaría 52 sitios históricos en Irán para atacarlos rápidamente si la República Islámica ataca a estadounidenses. Cabe destacar que hace unos días, decenas de miles de personas en la capital iraquí participaron en el cortejo fúnebre del general Qasem Soleimani, gritando consignas contra los Estados Unidos y quemando su bandera. Por ese motivo, el patriarca de la Iglesia Católica Caldea comentó que los iraquíes temen que Irak se pueda convertir en un campo de batalla y agregó que en estas circunstancias críticas es prudente tener un encuentro en el cual todas las partes interesadas se sienten alrededor de una mesa para entablar un diálogo sensato y civilizado. Por su parte, a través de un tuit, el Papa Francisco invitó a todos a pedirle al Señor el don de la paz. Por otro lado, el cardenal Peter Turkson pidió superar la espiral de venganza para recorrer el camino de la paz a raíz de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. El prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, cardenal Peter Turkson, pidió superar la espiral de venganza para recorrer el camino de la paz. Esto lo dijo en una entrevista concedida a Vatican News, en la cual el purpurado habló sobre la situación en Irak y destacó la importancia de la cultura del encuentro a la que invita el Papa Francisco. Asimismo, el prelado recordó al Papa Juan XXIII, quien intervino durante el periodo de tensión entre los Estados Unidos y Rusia por la crisis de Cuba, y agregó que lo que ayudó a salir de esta situación de tensión fue la diplomacia política. En ese sentido, el cardenal indicó que el papel de la Santa Sede es indispensable por el hecho de que Dios ha confiado una misión a la Iglesia, y la misión no incluye solamente la predicación del Evangelio, sino también ser discípulos y ministros de paz y concordia entre las naciones, explicó el purpurado. De este modo, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral aseguró que la raíz y el comienzo de ese camino de paz es la oración, ya que nos conecta con el Príncipe de la Paz, nos fortalece y nos inspira. Según analistas especializados, esta contienda tiene una larga historia desde el año 1978, cuando Irán tomó la embajada de los Estados Unidos en la capital de ese país, la revolución del ayatollah Khomeini en ese caso. Pero Irán no tiene una vocación suicida, piensan los analistas, y si Estados Unidos toma represalias contra Irán por los actos de terrorismo que sufre también Estados Unidos, aparte del gobierno iraní, pues Irán seguramente se vengará a
través de blancos suaves, o sea, ataques terroristas a través de intermediarios. Pero en este mismo lenguaje que Irán usa en estos momentos para amenazar a Estados Unidos, según el estilo persa clásico, dicen los analistas, se encuentra también una apertura al diálogo. Hay dentro de esas amenazas un condicional, si es que no. Y Estados Unidos debe aprovechar ese tipo de apertura para poder llegar, ojalá, a un entendimiento que siempre será difícil con Irán, dado que Irán pretende un tipo de hegemonía, dominio en la región, una región en la que es minoría dentro de la facción del Islam que representa, chiita. Una facción siempre en guerra tradicional contra la otra facción, los sunitas. Irán pretende de todas maneras afianzar su hegemonía de alguna manera en la región y Estados Unidos debe manejar esta situación con mucha inteligencia. En otros ámbitos les comentamos que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada señaló recientemente que el 2019 fue uno de los años más sangrientos de la historia para los cristianos. El presidente de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Thomas Hein Geldern, afirmó que el 2019 ha sido uno de los años más sangrientos de la historia para los cristianos, siendo el peor escenario el ataque a 3 iglesias en Sri Lanka con más de 250 muertos. Otro aspecto importante que observa ACN es el constante ataque a la iglesia en países como Chile, donde más de 40 templos han sido profanados y dañados desde mediados de octubre de 2019. Por otro lado, en relación a los cristianos de Oriente, Thomas Hein Geldern recordó las palabras del arzobispo de Erbil, Monseñor Bashar Mati-Warda, quien ha llamado repetidas veces la atención sobre el peligro y la situación en Irak. En este contexto, el presidente de ACN indicó que con cada ataque disminuye dramáticamente el número de cristianos en este territorio. No obstante, resaltó que lo hermoso del trabajo que realiza Ayuda a la Iglesia Necesitada es que además de la cruz y el sufrimiento, también pueden experimentar muy de cerca la gran entrega y el amor de muchas personas. Cuando los cristianos pensamos en la época de los mártires, inmediatamente pensamos en los inicios del cristianismo, en el Imperio Romano, pero como nos recuerda el Santo Padre una y otra vez, y lamentablemente este informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada lo confirma, estamos en los tiempos de más mártires en la historia de la cristiandad, incluso más que en los primeros tiempos. Pero como siempre, la persona que el Señor invita a dar su testimonio, el testimonio de vida, y todos estamos invitados a ello, incluso en el momento en el que se juegue la vida en este mundo. Por ello, está llamado a vivir con tal entrega al Señor que su entrega, también en la muerte, sea semilla de cristianos. La sangre de los mártires es semillas de cristianos, pero de todas maneras nosotros tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a las poblaciones en lugares particularmente vulnerables para que puedan vivir en paz y de esa manera también dar el testimonio de una vida cristiana que contribuye justamente a la paz que tanto necesitan particularmente las partes más convulsionadas del Medio Oriente. Por otro lado, en Chile se realizó una misa de desagravio en una iglesia que fue quemada el viernes pasado por un grupo de manifestantes. El domingo 5 de enero se realizó una misa de desagravio por el incendio de la parroquia San Francisco de Borja, destinada al servicio religioso de los Carabineros de Chile. La Eucaristía fue celebrada en el exterior del templo, el cual fue incendiado el viernes 3 de enero mientras se desarrollaba una nueva manifestación en la Plaza Italia en Santiago de Chile, ubicada a 2 cuadras de la iglesia. Hasta el momento, hay 2 sospechosos detenidos. En este contexto, a la luz de la fiesta de la Epifanía del Señor, el obispo castrense de Chile, Monseñor Santiago Silva, señaló durante la homilía que como iglesia también tenemos la culpa, porque no hemos sido el testimonio fiel y claro que tendríamos que haber sido, pero cuestionó si eso justificaba lo que se había hecho con el templo. Por ello, enfatizó que lo que hace falta es un Salvador, el Hijo de Dios, que se hace uno de nosotros para convertir nuestros corazones, para ofrecer lo que nosotros no podemos ofrecer a otros, para construir desde la paz y la justicia y para encontrar la estrella de la verdad y del diálogo. Más adelante, al finalizar la Eucaristía, la comunidad rezó un Ave María y luego visitó la iglesia dañada.
Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal Giselle Vargas, quien nos tiene información sobre una campaña solidaria de fraternidad que viene dando muchos frutos. Adelante, Giselle. ¿Cómo están? Me encuentro en el santuario dedicado a María Auxiliadora, más conocido como la Gratitud Nacional. Y desde aquí quiero presentarles un tema que ha recorrido este 2019, como lo es la inmigración. Al respecto, la Iglesia no es indiferente y desarrolla distintas iniciativas a lo largo del año. Sin embargo, una de las que destaca es la campaña de Cuaresma de Fraternidad. Veamos lo que nos dijo José Tomás Silva, secretario ejecutivo de este proyecto. Bueno, la campaña define que cada 3 años se trabaja con un grupo prioritario y eso tiene que ver con hacer un eco de la realidad de lo que está sucediendo en el país finalmente. Hemos trabajado con niños, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, adolescentes y en esta oportunidad, luego de un proceso de diagnóstico, se le recomendó a los obispos de Chile trabajar el tema migratorio. ¿Por qué? Porque es una realidad que hemos visto que está muy presente, que son personas que llegan prácticamente con lo opuesto, muchas necesidades y ven también una oportunidad en Chile de buscar una mejor calidad de vida. Entonces ellos, los obispos, acogieron ese llamado y por lo tanto se decidió que por los próximos 3 años, estamos hablando de 2019, 2020, 2021, la campaña esté orientada hacia los hermanos migrantes a nivel nacional en todo el país. Al respecto, José Tomás Silva explicó que los inmigrantes vienen a revitalizar nuestra iglesia y también a hacer un aporte en las distintas áreas de la sociedad. Algunas capillas, parroquias que estaban a raíz de la crisis de la iglesia en Chile muy abandonadas, con poca vida, poca gente asistía a misa o no habían otras actividades en torno a la parroquia y generalmente cuando llegan comunidades extranjeras se vuelve a activar todo eso, ¿no? No solo en la oración, sino también en los temas más sociales. Hoy en día los migrantes están insertos en todos nuestros programas de Caritas. Uno los ve presentes en el tema del adulto mayor, en la gestión de riesgo y desastre, en infancia. Por lo tanto, vienen a aportar en cada uno de los elementos que están presentes en nuestra vida como de fe. Y con este mensaje e invitación a todos ser partícipes de este bello proyecto, me despido deseándoles también un feliz 2020. Informó para EWTN Noticias, Giselle Vargas Noguera. Gracias, Giselle. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver alertan que 7 millones de africanos afrontan grave sequía y crisis alimentaria. Iglesia en Estados Unidos celebra la Semana Nacional de la Migración 2020. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso en EWTN Noticias y les contamos que la organización de caridad de los obispos estadounidenses Catholic Relief Services alertó que 7 millones de africanos afrontan grave sequía y crisis alimentaria. Veamos. Hace unos días, la organización de caridad creada por los obispos de Estados Unidos, Catholic Relief Services, advirtió que cerca de 7 millones de personas en Zimbabue, África del Sur, enfrentan severas condiciones de sequía y escasez de alimentos. Asimismo, según estimó la ONU, casi la mitad de los 16 millones de personas en el país necesitan ayuda alimentaria con urgencia, puesto que la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna clasificó a la nación con crisis alimentaria de fase 3, lo que significa que se vive desnutrición aguda generalizada. Y es que debido al cambio climático, las sequías en la nación han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos 5 años. Además, se ha dado un fracaso generalizado de los cultivos, generando más inflación. En ese contexto, representantes de Catholic Relief Services afirmaron que actualmente están trabajando con agricultores en Zimbabue para enseñarles métodos de conservación de suelo y agua. Sin embargo, aunque la Caridad Católica también ofrece cultivos resistentes y está cooperando con el gobierno en un moderno sistema de alarma que advierte a los agricultores sobre las amenazas a su cosecha, señalaron que se deben tomar más medidas para que el pueblo de Zimbabue se recupere.
Catholic Relief Services tiene mucha experiencia paliando sequías, de modo que durante una temporada particularmente difícil también de sequías en Centroamérica, los agricultores que fueron asesorados y apoyados por Catholic Relief Services mantuvieron un 80% de su cosecha en tiempos en los que en otros lugares pues se perdía todo. Así es que, amigos, es una experiencia muy valiosa que Catholic Relief Services puede hacer llegar a esta parte del África también con nuestra ayuda. Es lo maravilloso. Tenemos acceso al Internet, podemos también ayudar concretamente. Que nuestra oración no, digamos, sea elevada sola, que vaya también con lo que podemos hacer para hacer la diferencia. Ora et labora, ora y trabaja, debe ser la clave de la caridad cristiana. Y entre tanto, sí, extender la conciencia de que en África en estos momentos se sufre mucho en partes del África por el cambio climático. Ahora nos vamos hasta España, donde se encuentra nuestra corresponsal Blanca Ruiz con una preocupante información sobre el curso de religión en las escuelas. Adelante, Blanca. Hola Isabel, hola Edi. Desde España les cuento que el Partido Socialista y Podemos están intentando llegar a un acuerdo para formar un gobierno. Por eso han firmado un documento de 50 páginas en donde detallan diversas medidas. Entre ellas algunas hablan sobre la educación y la asignatura de religión, que de esta manera dejaría de ser computable a efectos académicos. Entre estas medidas se pone en el punto de mira la educación diferenciada de los colegios concertados y se asegura que se impedirá la segregación educativa por razones de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos, según aseguran. Estas medidas estaban entre las 370 que envió el PSOE a Podemos el pasado mes de septiembre, cuando ya intentaron formar un gobierno y no llegaron a un acuerdo. De esta manera, la asignatura de religión quedaría relegada al último plano, pasaría a ser voluntaria y sin opción de asignatura alternativa, y tampoco contaría para la media de los alumnos. Ante este posible gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, el cardenal arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, envió una carta pidiendo oraciones y que se titulaba "En esta hora crucial, orad por España". Según explicaba el cardenal, España está en una situación crítica de verdadera emergencia de cara a su futuro. Y por eso pidió encarecidamente que todo el mundo rece hasta que se aclare el futuro incierto que vivimos ahora en España. Además, el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, envió un mensaje para felicitar el año 2020 y también proponiendo una serie de iniciativas a las familias cristianas para que lleven a cabo durante este año. La primera de esas tres invitaciones fue conocer a Jesús, que es quien trae la esperanza y nunca el miedo, y hacer una iglesia de puertas abiertas, como nos invita el Papa Francisco. El cardenal Osoro también animó a acoger la paz de Jesucristo para que pueda ponerse en medio de nosotros y transformar nuestra vida. Y finalizó instando a llevar la alegría del Evangelio y construir puentes, estrechar lazos y ayudarnos mutuamente a llevar las cargas. Y por último les dejamos con el reciente nombramiento que ha realizado el Papa Francisco para la Archidiócesis de Toledo. Será el nuevo arzobispo, Monseñor Francisco Cerro. Sustituye al frente de la Archidiócesis Primada de España a Monseñor Braulio Rodríguez, que había presentado su renuncia cuando cumplió 75 años. El nuevo arzobispo de Toledo fue ordenado sacerdote con 24 años en esta archidiócesis y en el año 2007 fue nombrado obispo de Coria Cáceres, cargo que ha ocupado hasta ahora. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca. Y retomando el tema de la asignatura de religión, bueno, no es un ítem aislado en el programa de Podemos y el PSOE. Es parte de un programa de decristianización acelerada donde se niega incluso el sentido de la vida, podemos decirlo así, por la manera en la que también se impulsa la eutanasia como un derecho humano, además de extender en la medida de lo posible aún más la cantidad de abortos en España y, por supuesto, la normalización LGTBista a todo nivel como una política transversal del gobierno. Verdaderamente, amigos, lo que se dice sobre que tenemos los gobernantes que nos merecemos, se podrá decir también de España, es que un pueblo que aún en una gran parte se considera católico puede simplemente recibir este programa con indiferencia, como bueno, así son las cosas. Verdaderamente, amigos, tenemos una gran responsabilidad social los católicos y si no cumplimos con ella, los que tienen agendas muy diferentes, contrarias, destructivas, llenarán ese vacío. Por otro lado, la Iglesia en Estados Unidos celebra estos días la Semana Nacional de la Migración 2020. Conozcamos los detalles. Del 5 al 11 de enero, los católicos en Estados Unidos celebran la Semana Nacional de la Migración bajo el lema Promoviendo una Iglesia y un Mundo para Todos.
En ese sentido, a través de un comunicado, Monseñor Mario Dorsonville, obispo auxiliar de Washington y presidente del Comité de Migración del Episcopado estadounidense, subrayó que la Semana Nacional de la Migración es una oportunidad para que la Iglesia se une en oración y viva la visión del Santo Padre de dar la bienvenida a los migrantes y refugiados a nuestras comunidades, brindando oportunidades que los ayuden a ellos y a todas las personas de buena voluntad a prosperar. Por otro lado, según la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, a nivel mundial existen más de 70 millones de personas que han sido forzosamente desplazadas de sus hogares debido a inestabilidad política, violencia y dificultades económicas. Por ello, anima a los fieles a que durante estos días busquen involucrar a los migrantes como miembros de la comunidad. Finalmente, los obispos explicaron que para lograr el objetivo de la Semana Nacional de la Migración, se analizará el importante papel que desempeñan las casas de acogida en la vida de los inmigrantes y refugiados sin familia. Además, se realizará el programa de parroquias organizadas para acoger a refugiados y también se examinarán las iniciativas locales que están haciendo importantes contribuciones a este respecto. En otros ámbitos les contamos que el Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de Manizales en Colombia por motivos de salud. Veamos. A inicios de esta semana, el Papa Francisco aceptó la renuncia por motivos de salud del arzobispo de Manizales, en Colombia, Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo, quien dio gracias por todo el apoyo en sus años de servicio a la Iglesia y pidió nunca olvidarse de Dios como el eje de la realidad. Monseñor Restrepo nació en Urrao en 1947 y fue ordenado sacerdote en 1974. Cuando ejercía la rectoría de la Pontificia Universidad Bolivariana, fue elegido obispo auxiliar de Cali el 12 de diciembre del 2003 y el 7 de octubre de 2010 fue nombrado arzobispo de Manizales. En una carta, el prelado agradeció a Dios por la oportunidad de haber prestado sus servicios pastorales como arzobispo de esta querida porción de la Iglesia. Además, mostró su gratitud a todos los fieles que lo acogieron con generosidad, benevolencia y sentido eclesial desde hace 10 años. De igual manera, el prelado resaltó la labor de las autoridades civiles y militares que con su esfuerzo y sus acciones quieren protegernos, ayudarnos y colocar las mejores condiciones para que toda la sociedad y sus diferentes grupos actores marchen por los caminos del progreso, de la justicia y de la paz. Por otro lado, Monseñor Restrepo recordó que Dios es el eje central de toda la realidad, así como el motor y la causa primera de todo movimiento, e invitó a los fieles a nunca dejar de lado al Señor a pesar de las cosas que puedan pasar en el país o en las vidas personales de cada uno. Ahora nos vamos hasta Costa Rica, donde se encuentra nuestra corresponsal Anastasia Telles con noticias de la iglesia en ese país. Adelante, Anastasia. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca en nuestro primer reporte desde Costa Rica para el año 2020. Esperamos que este año sea pura vida, como decimos en nuestro país. Comenzamos en la diócesis de Limón, en el Caribe costarricense. Esta diócesis, presidida por Monseñor Javier Román, festejó el 25 aniversario desde que su santidad, San Juan Pablo II, la erigió. Con la participación del señor nuncio apostólico en Costa Rica, Monseñor Bruno Musaró, y con celebrando los obispos Monseñor José Rafael Ángel Quirós, arzobispo de San José, Monseñor Bartolomé Huiges Oyer de la diócesis de Alajuela, Monseñor Daniel Blanco, obispo auxiliar de San José, y el obispo emérito José Francisco Ulloa, celebraron este importante aniversario de la diócesis limonense. Para finalizar, les comento que Costa Rica se prepara para las fiestas del Santo Cristo de Esquipulas, también llamado el Cristo Negro. Alrededor del 15 de enero, en 2 comunidades diferentes de nuestro país, se celebra al Santo Cristo de Esquipulas como su santo patrono, Alajuelita en la provincia de San José y en Santa Cruz, Guanacaste. Precisamente en Guanacaste se mezclan las tradiciones de la zona, como son las fiestas taurinas, con esta devoción especial.
La veneración por esta imagen comenzó en el pequeño pueblo de Esquipulas, en Guatemala, por el año 1594, cuando los habitantes del lugar decidieron mandar a tallar una representación de Cristo que tanto les hablaban los misioneros españoles. La imagen, hecha en madera de naranjo de color amarillo pálido oscuro, pronto fue denominada Cristo Negro. Con el transcurrir del tiempo llegó a adquirir fama de milagroso y se conformó la devoción al Cristo Negro por todo el ámbito mesoamericano. Cabe resaltar que el amor por el Cristo Negro llegó a Costa Rica gracias a los misioneros franciscanos, quienes lo propagaron. El primer pueblo en recibir la talla del Santo Cristo de Esquipulas fue Santa Cruz de Guanacaste, en las primeras décadas del siglo XIX. A Alajuelita llegó en 1815. Y desde el Santuario Nacional Santo Cristo de Esquipulas hemos llegado al final de la información desde Costa Rica. Les deseamos un venturoso año 2020. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia, y feliz año. Y amigos, con eso hemos llegado al final del programa. Queremos también con la iglesia invocar hoy día al santo de hoy, San Raimundo de Peñafort, patrono de los juristas, para que fortalezca la voluntad de hacer justicia de todas las personas que se dedican a esta noble profesión, tan comprometida lamentablemente con actos dudosos o de corrupción que se ha visto manchada justamente, y por eso los juristas católicos y los hombres justamente rectos que practican esta profesión deben reivindicarla con una impecable carrera al servicio del bien común y de la verdadera justicia. Gracias por estar con nosotros hoy nuevamente. No dejen de seguirnos en las redes sociales, como también en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.